Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video anterior habíamos hablado sobre un delegado, el delegado func, que lo tenemos por acá abajo, y que, como habíamos comentado, nos servía para que nosotros podamos pasar funciones como parámetros para que luego nosotros podamos ejecutarlas, operar, obtener resultados y demás cuestiones. En aquel ejemplo lo que habíamos hecho era crear una función que de alguna forma simulaba lo mismo que hace LinkQ, ¿sí? O sea, con el where. En este caso, habíamos creado este get, el cual nosotros le pasábamos una condición en particular o una expresión en particular y podíamos filtrar valores en base a esa condición. Les había comentado en aquel momento que tenemos otro delegado que generalmente va de la mano con esto, que lo que nos permite hacer es algo parecido, pero con una pequeña diferencia. Y para ver esa pequeña diferencia, vamos a ver un poquito este código que tenemos acá. En este caso, lo que he hecho es crear una función que se llama count, o sea que va a servir para contar cosas, en la cual le pasamos una colección de estas cuentas que tenemos, va a recorrer la lista de cuentas, se va a fijar si el balance es mayor a 100 y para aquellos que son mayores a 100, en una variable entera vamos a ir contando y vamos a decir 1, 2, 3, 4 y luego vamos a retornar ese valor. Nada que no hayamos hecho alguna vez, nada que obviamente no podamos hacer con LinkQ, porque en realidad si nosotros tenemos este where o incluso con este get, luego bonus account tiene la lista y nosotros podemos decir .count y va a tener todos los valores. Pero hay una diferencia, o por lo menos la idea, digamos, de hacerlo con este delegado en particular, y que además nos puede servir a nosotros para generar más ideas a la hora de implementar nuestro código, es que, ¿qué pasa? Supongamos que optamos por este camino, ¿qué pasa si en realidad ya no quiero contar los que son mayores a 100, sino que quiero que este valor sea variable? Entonces normalmente lo que vamos a hacer es tener una nueva variable en la cual le digamos cuál es el valor que queremos contar. Pero ¿qué pasa si, o que queremos considerar como condición para contar? Pero ¿qué pasa si también queremos que en vez de vaya sumando de a 1 en 1, vaya sumando, no sé, de a 2 en 2? Entonces agregamos otro parámetro más para decir cuál es el salto que queremos hacer. Pero ¿qué pasa si queremos que no solamente sea mayor, sino que también sea mayor y a veces que sea menor? Porque alguna condición que queramos ver. Entonces vamos a pasarle más parámetros y así. O vamos a duplicar el código para tener una función que haga solamente eso. Por lo tanto, no es necesariamente un buen acercamiento y vamos a terminar con un código muy muy grande de forma innecesaria. O sea, podríamos hacerlo mucho más simple. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder, digamos, conseguir eso es decir, ¿qué pasa si nosotros le podemos proveer al desarrollador que esta parte, que es la que cambia, la provea el mismo desarrollador y que no tengamos que preocuparnos nosotros por manejar eso, ¿sí? O sea, que en vez de que yo tenga que escribir acá, se lo dé al desarrollador y que el desarrollador pueda decir, bueno, yo me encargo de hacer todo. Así que vamos a borrar esta parte y como el desarrollador es el que se va a encargar de hacer toda esa parte, lo que vamos a hacer es, si encuentro el botón delete por acá, ahí, en el teclado, vamos a borrar esto porque ya no nos hace falta. Y obviamente, como ya no nos hace falta, tampoco nos hace falta devolver absolutamente nada, ¿sí? El siguiente paso, obviamente, va a ser decir, bueno, si nosotros le vamos a decir que el desarrollador pueda operar o pueda hacer algo sobre esto, lo que voy a hacer es cambiar el nombre de la función para que tenga un poco más de sentido. Y de nuevo, decir, bueno, es el desarrollador el que tiene que pasarnos esta información. ¿Cómo hacemos para que esto pase? Les decía, hay un delegado que en este caso se llama action, a diferencia del anterior que se llamaba func, ¿sí? Este se llama acción. Y si vemos las sobrecargas, también tenemos un montón de sobrecargas, con la diferencia de que no tenemos ningún valor de salida, ¿sí? O sea, solamente son parámetros de entrada. Esto quiere decir que vamos a poder pasarle, como en el otro caso, una función pero que no retorne ningún valor. Entonces, vamos a crear este delegado y lo que vamos a decir es que si queremos operar sobre account, como teníamos en la condición, entonces le vamos a decir que lo que va a pasar como parámetro es nuestra account. Y le vamos a decir, no sé, le vamos a llamar action, ¿sí? Entonces, por cada iteración que tenemos sobre la lista, simplemente vamos a llamar a la acción
le vamos a pasar la cuenta, o sea, lo que estamos iterando en este momento, y vamos a dejar que el desarrollador haga lo que quiera. Entonces, en este punto, como tenemos ya un nuevo parámetro que es un action, este nos dice que nos da un account, y más o menos lo que queríamos hacer era esto, ¿sí? O sea, es esta parte la que queríamos hacer, ¿sí? Ahora, este total obviamente no lo tenemos acá, pero podemos tranquilamente ponerlo a este nivel y consumirlo desde este punto de vista. Y como esto ya no devuelve nada, ¿sí? Tenemos, este no va a servir, pero tenemos esto. Entonces, esta función o este método que estamos declarando en este punto, se lo estamos pasando como parámetro a la función, está utilizando la variable que tiene por fuera, va a contabilizar todos los elementos y una vez que termine nosotros podemos utilizar esa variable y ver qué es lo que hizo. A ver, vamos a ver si no me olvidé nada. Funciona. Y ahí tenemos la cantidad de cuentas que encontró con esa condición. Nuevamente, si yo quisiera hacer algo diferente, como por ejemplo, vamos a decirle, voy a poner este bloque acá. Vamos a colocar esto, vamos a limpiar total. Le vamos a decir que sean los mayores a 50. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a imprimir nuevamente esta parte. Y obviamente ahora vamos a tener dos resultados. Pero los mayores a 50 en este caso son 1000. Los mayores a 100 son 500. Por lo tanto, estamos pudiendo con el mismo código, con la misma función, poder inyectarle funcionalidad y hacer algo diferente cada vez sin que tengamos que duplicar nuestra función principal para que se adapte o para que, digamos, se duplique y pueda cubrir todos los posibles escenarios. Obviamente, en este caso, es un ejemplo bastante simple, digamos, o sea, probablemente nunca vamos a implementar algo en la vida real de esta forma, pero sí nos sirve para poder entender cómo nosotros podemos aproximarnos a proveerle la funcionalidad que nos faltaría a nosotros, o sea, que nosotros no sabemos cómo el usuario de nuestro código tiene que reaccionar en base a lo que suceda internamente en nuestra función. Entonces le decimos, bueno, si pasa algo, provéeme la función que querés que ejecute cuando pase eso. Si no pasa, provéeme la función para tal cosa y así. Entonces el usuario, el consumidor de nuestro código, puede usar nuestro código en diferentes condiciones, en diferentes circunstancias y obviamente tener código que es mucho más adaptable, se puede adaptar mucho más. El caso más común es si ustedes han tenido o han trabajado, por ejemplo, con llamadas HTTP, por ejemplo, en JavaScript o incluso el mismo C#, en el cual nosotros cuando hacemos una llamada usando el objeto que nos provee la librería que tengamos, siempre tenemos, siempre vamos a tener una función que pasarle cuando la llamada es exitosa y una función para pasarle cuando la llamada falla, por ejemplo. Entonces, como el código no sabe qué es lo que nosotros queremos hacer en esas dos condiciones, nos da la posibilidad de decir, bueno, cuando todo salga bien, esto es lo que, digamos, vos me vas a decir qué es lo que querés que haga, y cuando todo salga mal, vos me vas a decir nuevamente qué es lo que querés que haga, y no es que yo tomo control de eso y no te doy ninguna opción. Así que, nuevamente, estos dos delegados se usan muchísimo. Si no lo han estado usando todavía, les recomiendo que empiecen a jugar con estos delegados porque va a cambiar el código de forma contundente dentro de sus desarrollos. Y como siempre, agradecer a los suscriptores que nuevamente sin ustedes esto no se puede hacer, así que gracias. Y como siempre digo, espero que les sirva, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Chao.